El prometido perfecto, una familia amorosa, todo era mentira. Sus valores familiares son una prueba de supervivencia brutal para cada una de sus novias. La anterior no la pasó y murió. Ahora es mi turno. Me miró a los ojos y dijo, fue una entrevista. No sabía que el precio del fracaso era mi vida. El coche de Mateo avanzaba en silencio. Sus neumáticos apenas susurraban sobre el perfecto asfalto negro del camino privado. El bosque, denso y primigenio, se alzaba como un muro a ambos lados, entrelazando sobre sus cabezas una bóveda oscura de ramas de pino. Sofía observaba el desfilar de los troncos y su propio reflejo, deslizándose por el cristal tintado, le parecía pálido y ajeno. El camino serpenteó durante varios kilómetros, aislándolos de la civilización, del ruido y el bullicio de Madrid, que habían dejado atrás hacía apenas un par de horas. Cuando, tras una curva, por fin apareció la casa, a Sofía se le cortó la respiración. Aquello no era una casa, era un manifiesto. Un monolito frío de hormigón gris pulido y enormes paneles de cristal que se extendían del suelo al techo, incrustado en el paisaje salvaje con una precisión quirúrgica. No se integraba en la naturaleza, la dominaba. Su geometría era impecable e implacable. Mateo, su prometido, había diseñado personalmente aquel lugar. Era su creación. Sofía intentó esbozar una sonrisa, pero los músculos de su rostro no le obedecían. Imaginó el cálido reflejo de una chimenea en aquellas paredes de cristal, pero su mente solo era capaz de proyectar destellos fríos y vacíos. El coche se detuvo sobre una explanada de grava oscura que crujió sordamente bajo las ruedas. La puerta de la casa se abrió antes incluso de que Mateo apagara el motor. En el umbral estaban Adrián e Isabel Herrera. Él era un hombre alto, imponente, de mandíbula pesada y una mirada penetrante que brillaba bajo unas pobladas cejas canosas. Ella era una figura esbelta e impecable, con un peinado platino perfecto y el rostro de una muñeca de porcelana, en el que se había fijado una sonrisa cortés, pulida por los años. «Sofía, bienvenida», dijo Isabel con una voz melodiosa pero absolutamente carente de emoción. Sofía salió del coche y sintió el aire fresco de la tarde, que olía a pino y a tierra húmeda. Estrechó la mano de Isabel y luego la de Adrián. Ambos apretones fueron breves, secos. Se sintió como una mariposa bajo la lente de un microscopio, observada con atención antes de ser clavada con un alfiler. En el enorme vestíbulo, inundado de una luz fría, la envolvió un olor a ozono procedente de los purificadores de aire y una fragancia cara e impersonal. No olía a hogar, olía a galería de arte. Su intuición profesional, normalmente silenciosa en su vida personal, emitía ahora una señal de alarma, sutil pero insistente. La inquietud inicial tomó una forma física. Un escalofrío le recorrió la espalda, haciéndole tocar inconscientemente la fina cicatriz blanca de su muñeca. La cena transcurrió en un salón inmenso, más parecido a la sala de espera de un aeropuerto privado. El espacio, con techos de doble altura, aplastaba con su vacío. Los muebles, un sofá bajo de color grafito y un par de sillones de diseño, estaban dispuestos a una distancia que excluía cualquier posibilidad de conversación íntima. Una de las paredes era íntegramente de cristal, y tras ella comenzaba la impenetrable oscuridad del bosque. Sofía se sentía como una actriz en un escenario, expuesta a espectadores invisibles que acechaban entre los árboles. La conversación fue silenciosa y calculada. Adrián le preguntó por su última investigación periodística, e Isabel por los planes de la boda. Esta atmósfera opresiva y estéril fue destrozada por la llegada de Leo. Surgió en el umbral de la puerta, en silencio, como si se hubiera materializado de la nada. Vestido con una sudadera de marca llamativamente cara y zapatillas de edición limitada, con su pelo rubio claro perpetuamente alborotado, era un disonante vivo en aquel reino del orden. «Aquí está, nuestra futura estrella de la familia Herrera», exclamó Leo, y su voz, alta y enérgica, resonó en las paredes de hormigón. Se acercó a Sofía y con una sonrisa de chico bueno que desarmaba, le tendió la mano. Su apretón fue cálido y firme. Llenó el espacio al instante, colmando a Sofía de cumplidos y bromas sobre su seria profesión, preguntándole si no pensaba escribir un artículo de investigación sobre su aburrida familia. Por un momento, Sofía sintió un alivio inmenso. Allí estaba, una persona real y viva en aquel frío mausoleo. Se echó a reír,
y por primera vez en toda la noche su risa fue sincera. Con el rabillo del ojo, notó cómo Mateo observaba la escena con una sonrisa de aprobación, casi condescendiente, como un director satisfecho con la brillante actuación de su mejor actor. Durante el postre, cuando la tensión parecía haberse disipado, Leo decidió entretener a todos con una historia. «Sofía, ¿sabes cómo ganó Mateo su primer gran concurso en la universidad?», empezó, y en sus ojos gris claro danzaron chispas de travesura. Mateo intentó detenerlo con una vergüenza exagerada, pero Leo simplemente lo ignoró con un gesto. «Había un sábelotodo», continuó Leo, disfrutando de la atención general. «Increíblemente talentoso, pero con un carácter horrible. Pues bien, mi genial hermano no compitió con él en los planos. Simplemente hackeó su correo universitario y envió un par de cartas muy explícitas en su nombre al decano y a la esposa del catedrático principal. Al chico lo expulsaron una semana después, y Mateo consiguió la beca». Leo remató la historia con una sonora carcajada. Sus padres sonrieron con sonrisas contenidas y corteses. Sofía también se obligó a sonreír, pero su mirada estaba clavada en Mateo. Y en ese instante lo vio. Durante una fracción de segundo, antes de unirse a la diversión general, su rostro se convirtió en una máscara fría e impenetrable. La sonrisa desapareció y en sus ojos oscuros un brillo depredador, absolutamente despiadado, se encendió y se apagó. Aquella expresión fugaz de indiferencia absoluta ante el destino arruinado de otra persona asustó a Sofía más que la propia historia. Un regusto pegajoso y frío se instaló en su alma, envenenando el sabor del postre de lujo. Más tarde, terminada la cena y con los padres retirados a sus aposentos, Sofía fue a la cocina a por un vaso de agua. La cocina era una extensión de la casa, superficies de acero, electrodomésticos integrados, ni un solo detalle superfluo. Estaba sirviéndose agua cuando la voz tranquila de Leo sonó a su espalda. «No te pareces en nada a Clara». Sofía se sobresaltó y se dio la vuelta. Leo estaba apoyado en el marco de la puerta, observándola con atención. Su actitud juguetona había desaparecido, dando paso a una extraña curiosidad evaluadora. Ella era tan etérea, tan creativa, una verdadera artista. Continuó bajando la voz a un susurro confidencial. «Demasiado frágil para nuestro mundo. Los que son así se rompen aquí». Pronunció la última palabra casi en un susurro, con un deleite mal disimulado. No la miraba a ella, sino a través de ella. En ese momento, su máscara de amabilidad se resquebrajó, y tras ella, Sofía vio un interior helado e indiferente. No sentía compasión por la chica fallecida. Constataba el hecho de su ineptitud para su sistema. Sofía sintió que se le erizaba la piel. Cogió el vaso en silencio y salió de la cocina, sintiendo en su espalda la mirada penetrante y analítica de Leo. Por la noche, en el silencio perfecto del dormitorio minimalista, donde hasta el tic-tac de un reloj habría sido una alteración del orden, Sofía yacía despierta. Cada detalle de la velada se repetía en su mente, componiendo un cuadro inquietante. Se volvió hacia Mateo, que leía un libro a la luz de una lámpara de diseño. «Mateo», empezó en voz baja, «tu hermano me inquieta un poco». Le contó la conversación en la cocina, el tono extraño con el que había pronunciado la palabra «rompen». Mateo dejó el libro y la miró con una preocupación magistralmente fingida. La atrajo hacia sí, la abrazó y le besó la frente. Su voz, profunda y tranquilizadora, fluyó en sus oídos como un bálsamo. «Cariño, simplemente estás nerviosa. Conocer a los padres siempre es estresante. Leo es un poco peculiar, un alma de artista. A veces habla sin pensar. Tenía tantas ganas de gustarte. ¿De verdad crees que no me daría cuenta si algo fuera mal? Confía en mí. Te quiero». Su lógica era impecable. Su abrazo, cálido. Su amor parecía tan sincero. Sofía guardó silencio, y una oleada de culpa la inundó. Se sintió como una paranoica, acusando injustamente a los seres queridos de su amado. Se obligó a creer en sus palabras. Era su única manera de preservar el frágil mundo que tanto temía perder. La mañana comenzó con sonrisas forzadas y una cortesía gélida. Durante el desayuno, Mateo se mostró marcadamente atento, sirviéndole a Sofía zumo de naranja y preguntándole cómo había dormido, como si la conversación de la noche anterior nunca hubiera existido. Adriana e Isabel discutían los precios de unas antigüedades en una próxima subasta, con voces planas y distantes. Sofía intentaba seguir la conversación, sonreía, pero cada palabra se le atascaba en la garganta,
Cada gesto le parecía falso. Se sentía como una actriz en una obra ajena a la que habían olvidado entregarle su guión. A su alrededor se sentaba la familia perfecta de un folleto publicitario, y solo ella se asfixiaba por una tensión inconfesada, viendo las feas grietas en aquella escenografía impecable. Su soledad en esa mesa se volvió casi físicamente palpable. Después del desayuno, Mateo llevó a Sofía a su despacho en el segundo piso, otro espacio estéril con un escritorio enorme y un ventanal panorámico. Desplegó sobre la mesa los planos de la futura casa que planeaban construir. Le habló del jardín, de la habitación de los niños, de la terraza para el café de la mañana. Pero sus palabras, que el día anterior le habrían parecido mágicas, ahora sonaban huecas y falsas. Sofía miraba las líneas perfectas sobre el papel y solo veía otra jaula. «Mateo, tenemos que hablar de Leo», empezó de nuevo, incapaz de seguir fingiendo. El rostro de Mateo se endureció como la piedra. «Sofía, basta. No quiero empezar otra vez esta conversación sin sentido. Estás arruinando el fin de semana de todos con tus fantasías». El frío en su voz fue la gota que colmó el vaso. La sensación de claustrofobia que se había acumulado en ella desde su llegada estalló. «Necesito tomar aire», soltó, levantándose bruscamente. Sin escuchar sus objeciones, Sofía prácticamente huyó del despacho. Necesitaba aire, espacio, soledad. Necesitaba escapar de esa casa, aunque solo fuera por un momento. Sofía encontró su salvación en un garaje enorme e impecablemente limpio, que olía a coches caros y a cera de pulir. Junto a una pared había varias bicicletas. Eligió la más sencilla, cuando de repente, detrás de una estantería de herramientas, apareció Leo, secándose las manos con un trapo limpio. «¿Has decidido dar un paseo? ¡Excelente idea!», exclamó con un entusiasmo fingido. «No cojas esa, es vieja. Coge esta, la de descenso. Justo ayer la revisé y engrasé personalmente. Vuela como un cohete y los frenos son una bestia». Con un cuidado tan sincero, le acercó una bicicleta negra, de aspecto agresivo y neumáticos anchos, que por un instante Sofía sintió una punzada de vergüenza por sus sospechas. Quizás, de verdad, estaba siendo injusta. Le dio las gracias, sacó la bicicleta al camino de entrada y no se percató del brillo depredador y expectante en sus ojos gris claro. Los primeros 10 minutos del paseo fueron una liberación pura. La velocidad, el viento en la cara, el esfuerzo físico, todo ayudaba a despejar su mente de pensamientos paranoicos. Sofía avanzaba a toda velocidad por el sinuoso camino del bosque, dejando atrás la atmósfera opresiva de la casa museo. A lo lejos apareció un descenso largo y pronunciado que se adentraba en la sombra de los pinos centenarios. Disfrutando de la velocidad, decidió frenar ligeramente antes de entrar en la curva. Apretó las manetas de los frenos con suavidad, sin esfuerzo. Y no ocurrió nada. Las manetas se dieron sin vida hasta tocar el manillar, sin encontrar resistencia alguna. Un escalofrío de terror primario le recorrió la espalda. La bicicleta, lanzada cuesta abajo a una velocidad creciente, era absolutamente ingobernable. La libertad se había convertido en una trampa mortal. El pánico duró una fracción de segundo, y luego fue desplazado por un instinto helado, pulido por su trabajo como periodista. En su mente, como a cámara lenta, desfilaron las opciones. La curva que se aproximaba era demasiado cerrada para esa velocidad. A la izquierda, tras una valla baja, se veía un precipicio rocoso. A la derecha, un muro denso de bosque. Tenía que elegir entre la muerte segura y una oportunidad de sobrevivir. Reuniendo todas sus fuerzas, se impulsó sobre los pedales, desplazando el peso de su cuerpo y deliberadamente, con una determinación desesperada, dirigió la bicicleta hacia la derecha, hacia la espesa maleza. Se oyó un estruendo ensordecedor de ramas quebrándose. Un dolor agudo le atravesó el cuerpo con cada impacto, y lo último que sintió antes de que el mundo se sumiera en la oscuridad fue un golpe seco y contundente contra el suelo. Sofía recuperó la conciencia con el olor a hojarasca y un dolor agudo en todo el cuerpo. Yacía a varios metros del camino, enredada en unos arbustos rotos. Levantó la cabeza con dificultad. Le zumbaban los oídos, y a través de ese zumbido oyó el crujido de ramas muy cerca. De entre los árboles, desde la dirección del barranco, no de la casa, salió Leo. No corría, caminaba a paso rápido y seguro, y en su sudadera cara no había ni un solo rasguño. «¡Sofía! ¡Dios mío! Te vi pasar a toda velocidad y corrí a través del bosque para interceptarte.
gritó, pero en su voz no sonaba preocupación, sino una impaciencia mal disimulada. Su aparición allí, en ese punto y en ese momento, era físicamente imposible. Si hubiera corrido desde la casa, habría aparecido por detrás, siguiendo el camino, pero él había salido por delante, desde el lado del precipicio. Tumbada en el suelo, entre los restos de la bicicleta y las ramas rotas, Sofía observó cómo se acercaba Leo. Su cerebro, entrenado para encontrar inconsistencias y conectar hechos, trabajaba al límite. Su ayuda en el garaje, su mentira sobre los frenos revisados, su antinatural e imposible aparición en ese lugar. Y lo comprendió. No había corrido para ayudarla. Había bajado antes y esperaba abajo, junto a la curva. Esperaba para oír el sonido de la caída y asegurarse de que todo había salido según el plan. En ese instante, al mirar sus ojos preocupados, Sofía solo vio en ellos una satisfacción fría y depredadora. La trampa se había cerrado, y la cacería no había hecho más que empezar. Cojitranca y apoyada en el hombro de Leo, Sofía entró a trompicones en el salón. Tenía la ropa cubierta de barro y en sus brazos y cara lucían arañazos recientes. Aquel desorden resultaba chocantemente ajeno en la pulcritud estéril de la casa de los Herrera. Mateo y sus padres estaban sentados en los sillones de diseño con copas de vino. Su conversación se interrumpió a media frase. La miraron no con alarma, sino con una perplejidad desdeñosa, como si fuera un perro callejero que se hubiera colado en una recepción en la embajada. «¡Ha sido él!», gritó Sofía con la voz rota por una mezcla de rabia y miedo. Apartó a Leo de un empujón y lo señaló con un dedo tembloroso. «¡Los frenos! ¡Los ha cortado!». Mateo dejó lentamente su copa sobre la mesa de cristal. Se levantó y su rostro no reflejaba ira, sino una pena profunda, casi teatral. Se acercó a Sofía, ignorando su acusación, con la mirada llena de decepción. Se dirigió a su hermano con una preocupación exagerada y burlona. «Leo, trae el botiquín, por favor. Ya ves a dónde han llevado a Sofía sus nervios». Esa frase, pronunciada delante de sus padres petrificados, fue un golpe bajo. Su acusación desesperada se convirtió en el síntoma de una crisis de histeria, en una desafortunada muestra de inestabilidad femenina. Sofía se quedó sin palabras, que se ahogaron en su garganta. Vio cómo Isabel fruncía los labios y Adrián se volvía hacia el ventanal, dando a entender que la escena había terminado. Mientras Mateo limpiaba con cuidado, casi con precisión quirúrgica, los arañazos de Sofía con un algodón empapado en antiséptico, su voz sonaba tranquila y convincente. No la miraba a los ojos. Su atención se centraba en sus heridas, como si ellas fueran el problema, y no sus palabras. «Cariño, piénsalo con lógica. ¿Qué motivo tendría? ¿Por qué iba Leo a hacer algo así? Has venido a visitarnos, eres mi prometida. Esta es solo una casa vieja, con cosas viejas. Los accidentes ocurren, sobre todo cuando una persona está alterada y fuera de lugar». Sus caricias eran suaves, casi íntimas, pero sus palabras eran un veneno que, gota a gota, destruía su confianza. No discutía con ella, no la refutaba, la ayudaba a ver la irracionalidad de sus propios miedos. Leo, de pie junto al botiquín abierto, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y admiración, como un aprendiz que contempla el trabajo de un maestro. Sofía se calló, desarmada y humillada. Se sentía como si estuviera loca. ¿Y si de verdad se lo había inventado todo? Sofía se encerró en su dormitorio, pero la sensación de seguridad no llegó. Se apoyó en la puerta fría y lisa, intentando calmar sus temblores. El ventanal panorámico, que de día parecía un elemento de diseño de lujo, se había transformado en un ojo negro y gigantesco, a través del cual el bosque oscuro y hostil la observaba. La casa, que al principio le había parecido fría, ahora se sentía como un organismo vivo y malicioso. Sacó el teléfono para llamar a una amiga, para desahogarse, para escuchar una voz sobria del exterior. Pero en la pantalla brillaba un mensaje corto e implacable, sin cobertura. Recordó cómo Mateo, orgulloso, le había dicho que diseñó la casa como una jaula de Faraday, para que nada del mundo exterior perturbara su aislamiento. Ahora esa palabra, jaula, adquiría un sentido siniestro y literal. Estaba incomunicada, aislada. Durante la cena reinaba un silencio antinatural y opresivo.
Solo lo rompía el tintineo suave y melódico de los cubiertos de plata contra la porcelana. Todos actuaban como si el incidente de la bicicleta no hubiera ocurrido. Isabel disertaba sobre una próxima subasta benéfica. Adrián apoyaba la conversación con réplicas breves y contundentes. Mateo se mostraba marcadamente solícito, acercándole la ensalada a Sofía, preguntándole si necesitaba algo más. Su atención era asfixiante. En un momento dado, queriendo demostrar una calma total y devolver la conversación a un cauce mundano, Mateo se dirigió a Sofía con una cálida sonrisa. «Querida, ¿serías tan amable de bajar a la bodega a por ese Burdeos de 1982 que nos regaló mi padre? Creo que es el momento perfecto para abrirlo». Esa petición era una tortura refinada. Negarse significaba provocar un escándalo y confirmar su estatus de histérica inestable. Aceptar significaba entrar voluntariamente en la guarida del lobo, en la parte de la casa que le parecía más siniestra. Bajo las miradas expectantes de los Herrera, bajo la mirada tranquila y amorosa de Mateo, se levantó lentamente de la mesa. «Claro, cariño». La pesada puerta de la bodega, desprovista de adornos, se abrió a una oscuridad que olía a humedad, a moho y a olvido. Una bombilla tenue sin pantalla, colgada de un largo cable, arrancaba de las tinieblas una escalera de madera, empinada y crujiente, que descendía. Sofía dio el primer paso, y el sonido de su tacón resonó sordo y solitario en el silencio. Se aferró con fuerza a la barandilla polvorienta y áspera, y sus palmas sudaron al instante. Con cada escalón que bajaba, la temperatura descendía notablemente y la tensión aumentaba. El aire se volvía denso, opresivo. Se sentía como el personaje de una novela gótica, descendiendo a la cripta familiar donde algo terrible la esperaba. Le pareció oír la respiración de alguien en la oscuridad de abajo, aunque su razón le decía que solo era el latido de su propio corazón. A mitad de la escalera, donde la luz de la bombilla apenas llegaba y las sombras se volvían densas y viscosas, el escalón bajo el pie de Sofía estalló con un crujido seco y ensordecedor. Su pierna se hundió en el vacío. Por un instante, el mundo dio una voltereta. El dolor del golpe y el terror de la caída se fundieron en un grito silencioso que se le quedó atascado en la garganta. Instintivamente, se aferró a la barandilla, quedando suspendida sobre la oscuridad. Una astilla afilada de la tabla rota se le clavó en la pantorrilla y la sangre caliente empezó a correrle por la pierna. Colgaba en un silencio absoluto, paralizada, sabiendo que un instante más y sus dedos sudorosos se abrirían y caería al vacío. La puerta de arriba se abrió con un chirrido agudo, inundando la escalera con una luz salvadora. En el umbral estaba Leo. En su rostro no había ni sombra de sorpresa. La miraba desde arriba con la misma curiosidad fría con la que un niño observa a un insecto atrapado. «Vaya, justo venía a revisar los fusibles», dijo con un tono casual, desprovisto de cualquier atisbo de alarma. «Sofía, ten cuidado, ya te dije que la escalera era vieja». Bajó con agilidad y rapidez, saltando hábilmente sobre el agujero, y le tendió la mano. Su agarre era de acero, y en sus ojos gris claro no había compasión ni preocupación, solo un interés frío y analítico. No la estaba salvando, simplemente estaba volviendo a colocar en su sitio un juguete roto para continuar con su juego cruel. De vuelta en su habitación, cojeando, con una nueva herida sangrante en la pierna, Sofía se acercó al gran espejo. Contempló su reflejo, despeinada, con los ojos encendidos de rabia y humillación y con manchas de barro en su ropa cara. Las lágrimas de desesperación y dolor se habían secado, dejando en su lugar una furia fría y cristalina. Lo entendió. Sus sentimientos, sus palabras, sus instintos, para ellos no eran más que síntomas de histeria, molestas interferencias en su mundo perfecto. No le creerían porque no querían creer. En ese momento, la periodista que había en ella, acostumbrada a confiar solo en los hechos, despertó. Ya no sería una víctima que clamaba por ayuda, se convertiría en una investigadora y reuniría pruebas irrefutables para resolver ese caso, costara lo que costara. Esperó a que las voces de abajo se acallaran y la casa se sumiera en el silencio. Entonces, conteniendo la respiración, Sofía se deslizó fuera de su cuarto. Descalza para no hacer ruido, avanzó de puntillas por el largo y resonante pasillo hasta el ala de invitados, hacia la habitación de Clara. La vieja puerta de madera se abrió casi sin un sonido.
La estancia la recibió con olor a polvo, a lavanda y con el aroma apenas perceptible, fantasmal, de un perfume floral. Aquel espacio parecía congelado en el tiempo, un monumento a una vida olvidada. Sintiéndose a la vez profanadora de tumbas y la única esperanza de justicia para Clara, Sofía comenzó un registro metódico y rápido. Actuaba como una profesional, sin revolverlo todo, sino revisando con cuidado cada cajón, cada libro, cada pliegue de la bufanda olvidada en el sillón. No buscaba un simple objeto, buscaba un eco, una confirmación, un arma. En el fondo del cajón inferior de una vieja cómoda, bajo una pila de catálogos de exposición amarillentos, sus dedos palparon un objeto duro y liso. Era una cajita de madera con incrustaciones de nácar. El corazón de Sofía se aceleró, la sacó con cuidado y la abrió. Dentro, sobre un forro de terciopelo azul oscuro descolorido, había un cuaderno con una cubierta de cuero repujado. Un diario. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de una caligrafía suelta, feliz y redondeada, con entusiastas anotaciones sobre su amor por Mateo. Pero a medida que avanzaba, las letras se volvían más apretadas, pequeñas y puntiagudas, y las líneas comenzaban a deslizarse hacia abajo como aplastadas por el peso de un miedo insoportable. No era un simple cuaderno, era la crónica del lento y metódico asesinato de un alma. Sofía leía, y las páginas del diario de Clara se convertían en un espejo de su propia pesadilla. Una entrada sobre el agua hirviendo, accidentalmente derramada sobre su portátil, que destruyó su trabajo. Otra sobre una rueda inesperadamente pinchada en el coche, tarde en la noche, en una carretera desierta. Y tras cada incidente, las explicaciones convincentes y lógicas de Mateo, que hacían que Clara se sintiera loca y desagradecida. Era su guión perfeccionado, su firma. Al pasar otra página, Sofía vio como un pequeño objeto de plata caía del diario al suelo. Lo recogió. Era un llavero en forma de ángel de la guarda, el mismo ángel que colgaba de las llaves del coche de Mateo. No era un regalo. Era un trofeo. En el preciso instante en que el frío metal del llavero quemó la palma de Sofía, desde fuera llegó el rugido de un motor al arrancar. Corrió hacia la ventana, que daba a una parte lateral y descuidada del jardín. A través de las ramas, vio cómo las luces traseras del coche de los padres desaparecían en la oscuridad del camino forestal. Se habían ido a su subasta benéfica. El salvavidas, por muy ilusorio que fuera, había desaparecido. Se había quedado sola en la casa, completamente sola, con dos depredadores. Su mirada se posó en la última frase del diario de Clara, escrita con una prisa febril. Saben que lo sé. Viene a por mí. Y justo entonces, al otro lado de la puerta de su habitación, se oyó el crujido nítido y lento de una tabla del suelo. Sofía se quedó paralizada en la habitación de Clara, sus dedos apretando el diario con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El frío metal del llavero del ángel pesaba como plomo. El terror que la había paralizado durante las últimas horas retrocedió, dando paso a una extraña claridad, gélida, casi eufórica. No estaba loca. Ahí estaba la prueba. Un plan nació en su mente al instante, afilado por años de trabajo periodístico, por el hábito de estructurar el caos y buscar la lógica. Esperaría a que Leo se fuera y le presentaría las pruebas a Mateo. Todavía se aferraba desesperadamente a la idea de que Mateo era una víctima engañada, cegado por el amor fraterno. Esa fe, ese último y delgado hilo de esperanza, se convirtió en su armadura y le dio fuerzas para actuar. Lo salvaría, lo sacaría de aquel pantano. Escondiendo el diario bajo el suéter, Sofía regresó a su habitación. La casa se sumió en un silencio vibrante y opresivo, mucho más aterrador que los gritos. Ya no era solo silencio, era expectación. Se sentó en el borde de la cama, sin atreverse a moverse, y cada sonido se convertía en un acontecimiento. El crujido de una tabla en el piso de arriba, el clic del termostato, el lejano aullido del viento tras la ventana. Era una tortura de espera. Aguzaba el oído, intentando deducir por los susurros apenas audibles dónde se encontraban sus carceleros, sintiéndose como un ratón agazapado en la pared mientras dos gatos merodeaban fuera. No temía un ataque, temía perder su única oportunidad de hablar a solas con Mateo. La sombra de Leo, que se alargaba bajo la puerta,
Finalmente se deslizó hacia un lado y desapareció. Sofía oyó sus pasos alejarse y luego el chirrido suave y característico de la pesada puerta que conducía a la bodega. Era su oportunidad. Esperó unos minutos agónicos, contando los segundos con los latidos de su propio corazón para asegurarse de que no volvería. Luego, de puntillas, salió al pasillo y se dirigió al despacho de Mateo en el segundo piso. Pero la puerta estaba cerrada con llave por dentro. El pánico la recorrió como una ola helada. Oyó un suave susurro a su espalda, pero al volverse bruscamente, solo vio un pasillo vacío, bañado por la fría luz de la luna. La casa parecía burlarse de ella. Decidió no esperar arriba y bajó al salón para encontrarse con Mateo allí, en territorio neutral. El salón estaba sumido en la penumbra, iluminado únicamente por la llama fría y sin vida de la chimenea de gas. Las sombras danzaban en las paredes de hormigón, distorsionando las proporciones de la habitación y convirtiendo los muebles de diseño en siluetas de monstruos caprichosos. Cuando Sofía llegó al centro de la sala, una de las sombras se desprendió de la pared al pie de la escalera. Era Leo. Estaba inmóvil y en su rostro ya no quedaba ni rastro de amabilidad juvenil. ¿Te has perdido, Sofía?, preguntó con una voz suave e insinuante, teñida de burla. ¿O buscas algo? No se acercó a ella. Lentamente comenzó a rodearla en un amplio arco, acorralándola en el centro de la habitación, cortándole las vías de escape. ¿Dónde está Mateo? La voz de Sofía sonó hueca y débil en el vasto y resonante espacio. Leo sonrió, y esa sonrisa no tenía nada que ver con sus anteriores sonrisas abiertas y juveniles. Era una mueca depredadora y torcida. Mateo está trabajando, crea mundos perfectos, y no le gusta que en sus mundos aparezca basura. Dio un paso adelante, deteniéndose tan cerca que Sofía sintió el frío que emanaba de él. Y tú, Sofía, con tus preguntas y tus sospechas, empiezas a parecerte mucho a la basura, igual que Clara. Ella también fue un problema, y los problemas, mi hermano y yo estamos acostumbrados a eliminarlos. Instintivamente, Sofía se llevó la mano al pecho, donde ocultaba el diario bajo el suéter. La mirada de Leo se clavó en ese gesto. ¡Ah, así que era eso! Sus ojos brillaron con regocijo malicioso. Encontraste su tesoro. Bien hecho. Lo describía todo de una forma tan hermosa, ¿verdad? Como si escribiera una novela. Mateo y yo hasta nos reímos al leerlo. Decidimos que sería un pecado no volver a usar un guión tan bueno. ¿Te ha gustado mucho, a que sí? Cada una de sus palabras era un golpe, diseñado no solo para asustarla, sino para quebrarla moralmente, para humillarla, para pisotearla. No se limitaba a confesar el crimen, se jactaba de él. El instinto se impuso a la razón. Sofía se dio la vuelta y se lanzó hacia la maciza puerta de entrada de madera oscura y metal. Apenas había dado unos pasos cuando Leo, con un movimiento relampagueante y fluido, se interpuso en su camino, bloqueándole el paso. «Vaya, vaya, ¿a dónde vas?». Su voz se volvió áspera, casi un gruñido. «Es de mala educación irse sin despedirse». Sofía intentó escabullirse, pero él la agarró de las muñecas con facilidad. Sus dedos se cerraron como aros de acero. Trató de liberarse, pero su cuerpo fibroso era duro como una roca. Estaba atrapada, aprisionada entre su cuerpo y la puerta fría y cerrada. Acorralada, consciente de que físicamente no podía vencerlo, Sofía hizo lo único que le quedaba. Levantó la cabeza y gritó, volcando en ese grito todo su terror, toda su desesperación y la última fe, irracional y desesperada, en que Mateo era su salvación. ¡Mateo! Su voz, amplificada por la acústica del enorme salón, sonó como una señal de alarma, como una última súplica de ayuda. Leo no intentó silenciarla, solo apretó un poco más sus muñecas, haciéndola gemir de dolor, y miró hacia la escalera con una sonrisa expectante, como si invitara a un espectador al estreno del acto final. Arriba, en la oscura galería del segundo piso, se encendió una luz. La puerta del despacho se abrió en silencio, y en el umbral apareció la figura alta y segura de Mateo. Permaneció allí, mirando hacia abajo, con el rostro impenetrable en las sombras. Para Sofía, en ese instante, él era un caballero que acudía a su llamada. Su corazón, que un segundo antes estaba a punto de salírsele del pecho por el miedo, se detuvo en un espasmo de alivio. Lo había visto, lo había entendido todo. La pesadilla iba a terminar. Ese pensamiento,
Esa última y desesperada esperanza eclipsó por un momento todo lo demás, regalándole la ilusión de la salvación. Mateo no corrió, no se apresuró. Con una compostura aristocrática, comenzó a descender lentamente por la ancha escalera que parecía flotar en el aire. El sonido de sus caros zapatos sobre los escalones de piedra pulida era el único ruido en el silencio ensordecedor. No miró a Leo, que todavía sujetaba a una Sofía que se retorcía. Su mirada, fría y pesada, estaba clavada en el rostro de ella. En sus ojos no había ira, ni conmoción, ni compasión. Solo una profunda, casi paternal decepción, como si estuviera mirando a un perro querido que lo ha desobedecido. Y esa mirada era más aterradora que cualquier amenaza. Mateo bajó el último escalón y cruzó el salón. Pasó tan cerca de Sofía que ella sintió el frío que emanaba de él, pero ni siquiera la miró. Se acercó a Leo, que aún no había aflojado su agarre, y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Entonces, finalmente, giró la cabeza hacia Sofía. «Estoy decepcionado, Sofía», dijo con una voz tranquila y uniforme. «De verdad pensaba que eras la indicada. Estuviste tan cerca de superar la prueba». La palabra prueba sonó como una sentencia. En un instante aterrador, el mundo entero de Sofía se desmoronó. Cada uno de sus cuidados, cada palabra tranquilizadora, cada argumento lógico, no había sido manipulación, sino parte de un examen. Un examen de silencio, de sumisión, de ceguera. Y lo había suspendido. Él no estaba cegado por el amor a su hermano. Era el director de aquella pesadilla. Miró los ojos vacíos y fríos de los dos monstruos, y su última esperanza murió, dejando tras de sí solo un desierto calcinado y un terror animal. Leo aflojó los dedos. Sofía inspiró de forma entrecortada, pero no se movió. No había a dónde huir. Permanecía de pie, paralizada por el horror, en el centro del enorme y frío salón, mientras los hermanos Herrera la observaban como dos jueces a un condenado antes de dictar sentencia. «La prueba era muy sencilla, Sofía», comenzó Mateo con su voz uniforme e hipnótica, como si estuviera dando una conferencia de arquitectura. Hablaba con calma, sin un atisbo de ira, y eso hacía que sus palabras sonaran aún más aterradoras. «No buscamos simplemente una esposa. Buscamos una cómplice, alguien que entienda y acepte nuestro vínculo, alguien que guarde los secretos de la familia». Clara era demasiado emocional. Empezó a hacer preguntas, suspendió la prueba. Cada palabra de Mateo era un clavo que él, metódicamente, martilleaba en la tapa de su ataúd. Sofía lo miraba, al hombre que había amado, al que iba a convertir en su familia, y no veía en sus ojos nada más que un cálculo frío y desalmado. Leo, con una gracia depredadora, se acercó a Sofía. Ella no retrocedió, petrificada por el terror. Él metió la mano bajo su suéter y sacó el diario de Clara. Lo hojeó con pereza, sus labios se torcieron en una sonrisa burlona. Luego, con un gesto teatral, arrojó el diario a las llamas artificiales de la chimenea. Las páginas, cubiertas por una caligrafía desesperada y puntiaguda, prendieron al instante, convirtiéndose en ceniza negra. El último grito de ayuda de Clara se desvaneció en el fuego indiferente. «¿Lo ves?», dijo Leo, sacudiéndose las manos. «Todos los problemas tienen solución». Mateo continuó con su sermón, su voz tan plana y tranquila como antes. «Tuviste tu oportunidad, Sofía, la oportunidad de callar, la oportunidad de confiarme tu vida a mí en lugar de a tus estúpidos miedos. Podrías haber sido la reina de este mundo», dijo, abarcando con un gesto el salón, perfecto y sin alma. «Pero tú, al igual que Clara, elegiste la curiosidad, y la curiosidad debe ser castigada». Ya no había necesidad de fingir, no había más palabras. Los hermanos, como dos lobos que se hubieran despojado de su piel de cordero, comenzaron a moverse hacia Sofía, lenta y sincrónicamente, como si obedecieran una orden. Sus movimientos eran calculados, cortándole las vías de escape. El shock que había paralizado a Sofía dio paso a un terror primario que la obligó a actuar. Retrocedió, tropezando con la alfombra de diseño de patrón abstracto. El enorme salón se convirtió en un instante en una arena de gladiadores. Siguió retrocediendo hasta que su espalda chocó contra algo frío y duro. El marco metálico de la chimenea. Estaba atrapada. Sofía estaba acorralada contra la chimenea.
Mateo se detuvo a unos pasos, deleitándose en su miedo como un conocedor del arte se deleita en una pintura. Veía cómo sus ojos avellana recorrían la habitación en busca de una salida, y decidió prolongar su triunfo, añadiendo una última gota de veneno a su copa de desesperación. «Puedes gritar si quieres, Sofía», dijo con una sonrisa despectiva, golpeando con la uña la gigantesca pared de cristal de la casa. El sonido fue sordo, muerto. Diseñé personalmente el aislamiento acústico, un vacío absoluto. Nadie va a oírte. Esa frase, lanzada con una confianza absoluta en su propia genialidad, se convirtió en su error fatal. Aislamiento acústico. Esa expresión, como una llave, giró en la cerradura de la memoria de Sofía. Su cerebro de periodista, entrenado para aferrarse a los detalles más pequeños e insignificantes, reprodujo la escena al instante. Un día, durante un recorrido por la casa, Mateo, lleno de orgullo por su creación, alardeaba ante su padre. Sus palabras resonaron en su cabeza con una claridad cristalina y salvadora. Y en la chimenea instalé un sistema ingenioso, un activador acústico. Reacciona a las altas frecuencias, como un tintineo, y aumenta al instante el tiro para que el humo no entre en la habitación. Mi pequeño orgullo profesional. Un detalle técnico sin importancia, que en su momento había ignorado, se convirtió de repente en su única y remota posibilidad de salvación. La mirada de Sofía ya no buscaba una vía de escape. Estaba clavada en los pesados utensilios de hierro forjado para la chimenea, colocados en un soporte especial de metal oscuro. No podría defenderse con ellos de dos hombres fuertes y entrenados. Pero quizás no lo necesitaba. Mientras los hermanos, seguros de su victoria total, acortaban lentamente la distancia, ella dio un paso a un lado y con mano temblorosa arrancó del juego la pieza más maciza, un atizador de hierro fundido. Mateo y Leo sonrieron, interpretándolo como un último y patético gesto de desesperación. No entendían que su objetivo no eran ellos. Mateo dio un paso para arrebatarle fácilmente aquella arma inútil, pero Sofía, ignorándolo, se giró hacia la chimenea, concentrando toda su rabia, todo su miedo y su última y desesperada esperanza en un solo golpe, estrelló con todas sus fuerzas el pesado pomo del atizador contra la rejilla decorativa de acero que cubría la ventilación. Se produjo un tintineo ensordecedor, vibrante, casi como el de una campana. El sonido agudo rebotó en las paredes de cristal y hormigón, llenando todo el espacio y obligando a los hermanos a detenerse instintivamente y a taparse los oídos. En ese mismo instante, algo hizo un clic silencioso cerca del techo y se oyó un zumbido grave. El sistema de ventilación se había activado, tal como había dicho Mateo, pero su orgullo profesional era más complejo de lo que había mencionado de pasada. En el cerebro de Mateo, aturdido por el estruendo, surgió la continuación de la frase que le había dicho a su padre. Y, por supuesto, vinculé el activador acústico al sistema general de seguridad. Reacciona a cualquier vibración sonora anómala, el ruido de un cristal roto, un disparo, nunca se sabe. Su rostro se desfiguró con una comprensión tardía y terrible. Antes de que Mateo pudiera hacer nada, el silencio perfecto de la casa fue desgarrado por el aullido ensordecedor y pulsante de la sirena de alarma. Simultáneamente, unas deslumbrantes luces estroboscópicas rojas parpadearon en el techo, bañando el interior perfecto y minimalista con una luz sangrienta, espasmódica y apocalíptica. La trampa perfecta e insonorizada de Mateo se había convertido en un instante en una baliza rugiente, cuya señal ya había sido recibida en la central de la empresa de seguridad privada, situada a solo 5 kilómetros de allí. En los rostros de los hermanos se reflejó una cascada de emociones, de la perplejidad a la furia y finalmente al miedo animal y primitivo. Leo, sobresaltado, corrió hacia el panel táctil de la casa inteligente empotrado en la pared y comenzó a aporrear la pantalla caóticamente, pero en ella brillaba un mensaje corto e implacable. Sistema bloqueado. Alarma. Mateo miró a Sofía y por primera vez en sus ojos no había control ni superioridad, solo pánico. Su mundo perfecto, su fortaleza, su creación, acababa de traicionarlo. Había sido superado en su propio terreno, usando sus propias reglas. Sofía permanecía de pie, respirando con dificultad, aferrando el atizador. Había ganado. El aullido de la sirena se hacía cada vez más fuerte, mezclándose con el sonido de la grava crujiendo bajo las ruedas de un vehículo pesado.
Unos instantes después, el ventanal se inundó con la luz cegadora de unos faros. Vio cómo dos hombres corpulentos y uniformados saltaban de un gran todoterreno negro con la palabra seguridad. No había usado la fuerza, sino el conocimiento. Un conocimiento que su propio enemigo le había proporcionado Neostorozno. Su transformación se había completado. Ya no creía en las palabras, creía en los hechos. La pesada puerta de entrada se abrió con un chirrido al ser forzada con una llave maestra. Los guardias irrumpieron en la casa con las armas en ristre. Se quedaron paralizados en el umbral, contemplando una escena surrealista. Dos hombres ricos, impecablemente vestidos, congelados en una rabia impotente, y una chica despeinada con la ropa sucia, atizador en mano, de pie en el centro de la habitación bajo el aullido infernal de la sirena y el parpadeo de las luces rojas. Uno de los guardias, mirándola atónito, gritó por encima del estruendo: «Señora, ¿qué ha pasado aquí?» Sofía bajó lentamente el atizador. Miró a sus enemigos derrotados, a sus rostros desfigurados por la rabia y el miedo, y una sonrisa torcida asomó a sus labios. Simplemente, la cena familiar se nos ha ido un poco de las manos.